para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, Puerto Rico libre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas, todos y todes quienes nos escuchan aquí en el podcast de las Warmis Bolivia. Un saludo grande desde ATV Radio y desde nuestras emisoras aliadas. ¿Cómo estás, querida Warmi Mauge? ¿Cómo estás, estimada Warmi Claudia? Nosotros aquí en la ciudad de La Paz, con mucho frío en verdad, han bajado bastante las temperaturas. Es muy gélido, pero muy gélido en la mañana y en la noche. A mediodía más o menos que esos días está haciendo un poco de sol y como que te calienta. Allá, ¿cómo está el tiempo también en Brasil? Bueno, aquí en San Paulo también ha llegado un frente frío que está afectando prácticamente toda Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, las mañanas son muy frías y también por las noches, pero en el día todavía se puede tener un clima más templadito. No creo que esté más frío que en La Paz. ¿Qué te parece este podcast de Warmis Bolivia? Vamos saludando ya de lleno a nuestros auspiciadores. Perfecto, vamos a saludar inicialmente a la Fundación Estrategia 360 Grados. Esta fundación que ha iniciado actividades de estudios e investigaciones en Bolivia y en Latinoamérica. Fundación 360 se suma a este proyecto de las Warmis Bolivia con el eslogan Construyendo Futuro en el Presente. ¿Qué más? Así es, Warmi Clau. Debemos saludar al emprendimiento que también ha sido tiene bastante fidelidad con el programa de Warmis Bolivia durante todo este tiempo. Y agradecemos a Illari Art Deco, que son joyería, billutería elaborada con mucho cariño y más que sin duda con productos artesanales. Ahí tenemos productos naturales también como los guairurus, las semillas, también productos artificiales. Un saludo muy cordial a Yam Sofía, donde les damos su número de celular, WhatsApp, donde la pueden ubicar y pueden realizar sus pedidos. El 610-13-990, 610-13-990. También la pueden encontrar, bueno, en todo caso también está siendo expuesta toda esta artesanía en el Centro Comercial Moderna en la calle Potosí. Así que no hay excusa para que puedan pasar y poder apoyarnos a todos los emprendimientos y lo que se realiza por manos bolivianas y hecha por mujeres. Y bien, vamos a dar paso ahora a este sector que le hemos llamado el comentario de la semana, porque creemos que hay temas que debemos puntualizar desde nuestra visión como Warmis, desde Bolivia para el mundo. Así que bueno, querida Mau, vamos a empezar un poco a comentar lo que está pasando en la realidad boliviana. Mucha preocupación, que ya lo venimos diciendo en nuestros programas. Y hemos conocido varios pronunciamientos que están surgiendo exhortando a restituir los principios democráticos y evitar la violencia en nuestro país. Hay diferentes sectores movilizados, diferentes puntos de conflictos. Vemos que hay detenidos, heridos, incluso se habla ya lamentablemente de una persona que habría muerto. Entonces, con toda esa preocupación, pues también nos sumamos a estos pronunciamientos que hacen diferentes organizaciones de la sociedad civil, que llaman la atención de las autoridades principalmente a poder encontrar puntos de equilibrio para poder no solamente superar la crisis política, sino principalmente la
crisis económica que se está generalizando y está generando realmente puntos de desesperación en las familias, en las amas de casa, en todas las mujeres jefas de hogar, las mujeres que son emprendedoras también. Así que también exhortamos pues a encontrar puntos de equilibrio, sin exclusiones arbitrarias, sin ilegalidades. Respetemos las normas que para eso las hemos aprobado. Además queremos también decir que pues todas las medidas que sean en beneficio del pueblo boliviano siempre van a ser bienvenidas, pero estas medidas tienen que ser tomadas a tiempo. Así que vamos con esta exhortación, sumándonos a muchas organizaciones que ya lo están haciendo en Bolivia y también fuera de Bolivia, querida Warmimao. Así es, y en el programa de Warmis Bolivia también, como parte del comentario de la semana, hablamos de este tema internacional que está afectando, ya lo sabemos, a estas zonas donde necesitan realmente ayuda. Y nos vamos al plano internacional, como es la Franja de Gaza, muchos heridos, más de una veintena de personas muertas también se encontrarían por haber ido a recoger ayuda humanitaria, alimentos, a un centro de distribución cercano al corredor de Netzarim, en el centro de la Franja de Gaza. Lastimosamente, aún existen los ataques, no existe una libre transitabilidad de las personas para que puedan ir a recoger esta ayuda que se está enviando por distintos países del mundo, de alguna manera poder ayudar con el tema de medicamentos, que es tan imprescindible en esta coyuntura. Pongamos un alto, convocamos a las instancias internacionales que puedan pronunciarse aún más. Tenemos entendido que se están interviniendo barcos donde llevaban precisamente ayuda humanitaria también. Activistas en derechos humanos han sido detenidos en distintos puntos de lo que se refiere este trayecto a lo que es a la Franja de Gaza. Prácticamente estamos viviendo una violación de derechos humanos a nivel internacional. Convocamos a que, como te decía Walmi Claudia, puedan pronunciarse más instancias, que puedan demandar, solicitar el alto el fuego a estas zonas donde realmente se tiene que pensar en los niños, en las mujeres y en las personas de la tercera edad, en todos en general. Así es, compañera, muy preocupadas por todo lo que sucede, no solo en Bolivia, sino en el mundo. Pues damos inicio a este episodio del podcast de las Warmis desde Bolivia para el mundo. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Ingresamos ahora al sector Voces de Resistencia, aquí en el podcast de las Warmis Bolivia. Y estamos con una gran Warmi, compañera, amiga y también gran videasta de nuestro país, gestora cultural, feminista y otras muchas cualidades. Estamos con Raquel Romero en Voces de Resistencia. ¿Cómo estás, querida Raquel? Buenas, muchas gracias Clau, un saludo grande para ti y para Voces de Resistencia, y además volverte a ver en estas lides de la comunicación, que me parece muy lindo. Adelante, hermana, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué tenemos que hablar? Bueno, querida Raquel, te hemos convocado en este episodio del podcast porque pues nuestro país está atravesando una profunda crisis en muchos ámbitos, una múltiple crisis, diríamos, que no solo afecta los bolsillos de las familias en general, pero principalmente está afectando los emprendimientos liderados por mujeres, comunidades, colectivas, que pues con mucho esfuerzo y trabajo los han sacado adelante. ¿Cuál es el análisis que haces de esta coyuntura desde tu experiencia, desde tu cotidiano también, para que toda la audiencia que nos escucha a nivel nacional
acompañe también otras miradas y otro tipo de experiencias que estamos viviendo en esta coyuntura. Bueno, mira, la situación es bastante complicada para todos los emprendedores en general, porque la crisis ha desencadenado, la crisis política ha desencadenado una crisis económica que, bueno, es un largo proceso y evidentemente donde más afecta es a los pequeños y medianos emprendedores, y no solo emprendedores, también productores. Entonces yo creo que es una situación difícil, es una situación en la cual la peor parte de todo este embrollo político y económico la llevamos nosotros, porque como somos, digamos, pequeños, no tenemos la capacidad económica ni el brazo, digamos, económico como para comprar en cantidad, para abastecernos en cantidad, lo cual generaría un descuento grande en nuestros gastos. Pero esto no es suficiente, porque en la cadena productiva y consumidora nos damos cuenta de que la gente también no tiene recursos, no tiene plata y no va a acudir a los espacios de esparcimiento o a una cafetería cuando no tiene plata para comprar lo elemental para la canasta familiar. Entonces esta es una situación difícil que está llevando a muchos pequeños emprendimientos y medianos emprendimientos a cerrar sus puertas. Si ustedes van por la Uyustus, por ejemplo, van a ver que hay cualquier cantidad de casetas cerradas porque la gente no puede ir a comprar los insumos que necesita para vender. Y por acá, donde estamos nosotros, el Cafecito Guairuru, que está en la Plaza Baroa, hay bastantes emprendimientos que se han ido cerrando justamente porque no pueden aumentar los precios, no puedes incrementar y cargar al consumidor con toda la crisis que viene, tiene un carácter más macro. A eso se añade la especulación, el agio y el ocultamiento. Entonces ahí se genera una situación muy densa, muy oscura, en la cual lo que menos importa es el ser humano, la calidad de vida o la solidaridad con el otro. Bueno, has tocado temas que darían para charlar mucho, querida Raquel. Evidentemente, estamos hablando de cadenas productivas, estamos hablando de emprendimientos, crisis económica, crisis política y crisis social, porque también hemos estado viendo ya cómo se desatan puntos de conflicto, reacciones violentas de la gente que está preocupada, desesperada por abastecerse, bien has dicho, y no hay ingresos. Entonces todo esto está generando como este ciclo, este círculo, digamos, de violencias también que se van multiplicando. Tú, desde este análisis, ¿cómo proyectas mejorías más adelante? Yo creo que una de las cosas fundamentales es que nos sentásemos a encontrar consensos, a discutir, como se dice, a calzón quitado y ver qué es lo que está pasando, disminuir nuestros intereses personales en beneficio del bien común, porque justamente eso sería lo más importante, porque ¿qué es lo que va a suceder? De pronto van a venir las elecciones, ni pensar en que hay toda una línea que está planteando que Arce deje el poder, lo cual me parece terrible, porque imagínate lo que sería un cambio en este momento, peor crisis, peor daño para el país, peor daño para la gente de a pie, para los que estamos día a día luchando, teniendo en cuenta de que la mayoría de la población somos gente que vivimos día a día, que no tenemos ingresos fijos, vivimos día a día, y entonces eso nos afectaría tremendamente peor de lo que estábamos. Pero hacia adelante, ¿qué tendría que venir? Tendría que venir un gran consenso nacional en el cual digamos, bueno, a ver, ¿cómo podemos resolver esta crisis? ¿De qué manera? ¿Qué propuestas concretas? Y ponernos la mano al pecho entre todos y resolver este problema, no solamente mirando nuestro interés personal, nuestras ganas de especular o de generarnos réditos políticos. Aquí lo que
Lo que tiene que primar es el interés común y la conservación de la vida de todos los bolivianos y bolivianas, porque aquí en La Paz tenemos una realidad, en Sucre, en Potosí se están matando, en Sucre no tienen gasolina para recoger la basura y así sucesivamente la gente no tiene recursos para salir adelante. Entonces pensemos que somos un país con más de 10 millones de habitantes y tenemos que resolver los problemas de estos 10 millones de habitantes con diferentes necesidades y desde consensos diferentes, pero lo más importante es el consenso y ver en qué forma podemos generar una estrategia conjunta en la cual nos comprometamos todos y no volvernos esclavos del capital, esclavos del mercado, esclavos de la especulación. Gran desafío hablar de consensos nacionales, ¿no, querida Raquel? Porque hay mucha polarización al mismo tiempo de los sectores políticos que están pugnando en este momento, en este periodo preelectoral. Has mencionado que como emprendimiento el Café Guairuru está en un lugar muy estratégico en la ciudad de La Paz. Para quienes nos escuchan fuera de La Paz, el Café Guairuru está ubicado en la Plaza Baroa, en la zona de Sopocachi, justo al frente o al lado, podemos decir, del Tribunal Supremo Electoral. Y allí se han producido fuertísimos enfrentamientos en las últimas semanas, vigilias de todo tipo, asentamientos también de la policía, en fin, una serie de hechos que han configurado un espacio totalmente difícil para poder acceder, para poder transitar, ¿no? Y bueno, el Café Guairuru está justo ahí, como dices, sobreviviendo a esta inmensa y profunda crisis. Cuéntale a la gente, querida Raquel, ¿cuántos años llevas con el Café Guairuru, que tiene una diversidad culinaria, cultural, una oferta de eventos de todo tipo? Bueno, el fruto de tu trabajo de tantos años y que pues estás ahí, sufriendo estas consecuencias de estar en un lugar estratégico, pero que a la vez ahora es también un lugar perjudicial. Bueno, la verdad es que en la ciudad de La Paz en este momento todos los lugares están en situación de riesgo, ¿no? Pero concretamente el nuestro, nosotros tenemos como 8 años de trabajo y aquí. Este es un centro cultural y un espacio en el cual nosotros promovemos a los productores nacionales, la producción nacional, generamos productos que son de comida saludable, utilizamos productos nacionales, cereales nacionales, café nacional, y todo lo que vendemos acá es saludable y producido en nuestro país. Ese es uno de los objetivos centrales en cuanto a lo que se refiere a la cafetería. Somos una de las cafeterías, a pesar de ser chiquitas, estamos consideradas entre las 10 mejores cafeterías de la ciudad de La Paz por la calidad del café que tenemos. Y nuestro interés es generar calidad y calidez para que los clientes y las personas que vienen a visitarnos, amigos y gente querida y gente que pasa por acá, se sienta contenta, feliz, cómoda en este espacio. En la parte cultural tenemos varias actividades, hacemos actividades culturales con artistas, con creadores, con gestores culturales, con gente, hacemos actividades que tienen que ver con el apoyo a situaciones como por ejemplo el caso de Palestina. Hemos hecho varias actividades con Chile, varias actividades que tienen que ver con la deliberación y con el sentido de encontrar respuestas y deliberar sobre situaciones que nos afectan a los bolivianos y bolivianas, y no solo a nosotros, porque hemos hecho varias actividades con grupos de feministas alemanas que hablan sobre la necesidad de cambiar las estrategias, las formas de lucha, etc.
Y este espacio se ha convertido en un espacio referente importante en todo lo que es la actividad cultural en La Paz. Estar cerca del Tribunal Electoral tiene sus ventajas y sus desventajas, pero lo más lindo es estar cerca de una plaza icónica como es la Plaza Baroa. Aquí nos hemos iniciado, aquí hemos abierto nuestras puertas y aquí seguimos y seguiremos hasta que podamos, obviamente, hasta que nos den las fuerzas y el apoyo de la gente, el apoyo de toda la gente que nos conoce y que trabaja con nosotros. Tenemos actividades culturales de manera mensual, con diferentes colectivos, con diferentes iniciativas. Por ejemplo, trabajamos con la Coordinadora de Espacios Culturales Autogestionados, con Cultura Viva Comunitaria, con el Movimiento de Mujeres Cineastas, bueno, en fin, con varias instancias con las cuales hemos generado redes, relaciones de amistad y de trabajo. Ahora, en este momento, que la situación es bien conflictiva, también somos un espacio donde la gente viene, habla, se queja, dice sus cosas, y eso también es importante, pero queremos recordarles que vivimos de lo que hacemos y justamente necesitamos el apoyo de todos ustedes para seguir adelante y el apoyo de gente como tú, Claudia. Gracias, Raquelita. Sí, justo hacemos ese llamado a todas las amigas, amigos, amigues, que no se olviden de pasar por el Café Wairuru, siguen las actividades, sigue ese menú súper delicioso que siempre encontramos y ese calor humano, ¿no, querida Raquel? De poder estar siempre entre amigas, charlar, intercambiar ideas, que es lo que nos hace falta también en este momento de crisis. Generar nuevas visiones, generar nuevas perspectivas. Y el Café Wairuru es ese referente, ese lugar de encuentro que quisiéramos siempre tener. Así que vamos cerrando este espacio, Raquelita. ¿Tienes programado algo para más adelante? ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales para enterarse de todo lo que ofrece el Café Wairuru? Hacia adelante tenemos varias actividades, entre ellas a nivel cultural. Tenemos una actividad sobre la incorporación del arte como en la educación, que se llevará a cabo el 2 de julio, con la participación de expertas y de artistas que están trabajando también en el ámbito educativo. Luego vamos a tener, en este año del Bicentenario, estamos visibilizando el trabajo de las mujeres en el campo del arte, de la tecnología, etcétera, y vamos a tener varios conversatorios referidos a la presencia de las mujeres en espacios artísticos, ya sea el cine, la televisión, la comunicación, la música, la danza, etcétera. Y esto les vamos a ir pasando mes a mes a través del programa de Claudia también y a través de nuestro Facebook. Tenemos Facebook, Wairuru Café, tenemos Instagram y tenemos varias otras formas de comunicarnos. Tenemos un WhatsApp y nos encontramos justo en la esquina de la Pedro Salazar y Sánchez Lima, número 2504, en la planta baja del Gimnasio Espacio. Visítenos, pues, no se pierdan. Vamos a estar ahí, querida Raquelita, y vamos a seguir ahí generando ideas y en la batalla cultural, como siempre, ¿no? Programando también algunas sorpresas, pero ya luego vamos a contarle a nuestra audiencia qué vamos a preparar con Raquelita. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias, un abrazo a todos, un saludo a toda tu audiencia y que encontremos un rumbo equilibrado, justo y que sea óptimo para todos los bolivianos y bolivianas. Gracias, Raquelita. Un jayaya hasta el Café Wairuru. Jayaya, jayaya. Chao, querida. Escuchas Las Warmis. Continuamos con Las Warmis.
es el momento para un café con marraqueta. Muy bien, y nosotros continuamos en nuestro sector de Café con Marraqueta en su programa de Warmis Bolivia. Para esta oportunidad tenemos el gusto de poder presentar a un hermano aymara, nos decía, de sangre aymara y también quechua, desde que ha nacido en el departamento de Cochabamba, y es para nosotros, para el programa de Warmis Bolivia, un gusto, un placer poderlo tener al hermano Roberto Mamani. Mamani, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Coméntenos, hermano Roberto Mamani, hablamos tanto de su arte que está en todas partes, principalmente en lo que es la cultura, las danzas en nuestro país, el ámbito folclórico también. Nos gustaría saber cómo le ha nacido ese sentimiento, ese interés por la pintura, por poder retratar estas imágenes tan coloridas, madres indígenas. También tenemos animales también andinos como son los cóndores, el sol, la luna. Coméntenos un poquito más para poderlo conocer, hermano Roberto. Muy bien, toda la energía de los Andes, toda la energía de la Pachamama, para el programa, para las Warmis. Para mí, tengo una versión que me gusta mucho cuando hago mis charlas en diferentes lugares. Les digo, mamani, mamani, en la mañana es un malco que vuela todas estas montañas, estos nevados, y que aspira, digamos, todo ese mundo de la pacha. A mediodía yo me convierto en un chachapuma, en un hombre puma, que salta y corretea, digamos, toda la planicie que tiene nuestro paisaje. Y en la noche soy un catari, una serpiente sagrada, que me adentro, digamos, en poder realizar y componer y dibujar y pintar. Entonces entro a la parte de la creatividad, y donde me sumerjo después de volar y de saltar como puma y como cóndor. Entonces me adentro a toda esta inspiración de poder sacar dentro de mis entrañas todo lo que va por este pensamiento de haberse cogido desde niño a mi abuela, que era tejedora y leedora de hoja de coca, a mi abuelo por lado de mi madre, que era hacía las caguas para bailar quena quena, y cosía todas las plumas de todos los colores para que la gente pueda bailar. Entonces esas son mis referencias más cercanas y más artísticas, si se quiere decir, porque es lo que primero bebo, ¿no? Y de ahí me adentro en el mundo del arte precolombino, me adentro mucho a Tiwanaku, porque la familia de mi madre es de Tiwanaku y la familia de mi padre es de Puerto Acosta. Entonces, estos mundos están permanentemente en mí. Pero con mi padre también hacemos un recorrido después de soy fruto de un amor prohibido, ¿no? No había la aceptación para que se junte mi padre con mi madre, y ellos deciden irse a Cochabamba. Mi hermana y yo nacimos por esa razón, porque pues ellos querían pues que su amor triunfe, que su amor se concrete, y se van a Cochabamba. Entonces por eso es que el nacimiento tanto de mi hermana y yo ha sido en Cochabamba, y seguramente también han dicho los dioses o los achachilas que, digamos, yo nazca ya en Cochabamba. Así que pues, parte de mi infancia la he vivido en Cochabamba, parte de mi adolescencia lo he vivido en Oruro. Mi corazón es rojo y negro, pues soy del Saracho, y después intermedio hago en Oruro. Luego nos vamos a Potosí,
estamos un par de años en Potosí y luego terminamos en Sucre. Ya una vez la familia establecida, ya con los chicos grandes, volvemos recién a La Paz y de ahí empiezo, yo creo que estalla Mamani Mamani. Qué gusto tenerlo, maestro, aquí con las Warmis Bolivia y escuchar esa historia tan llena de encuentros, desencuentros, también idas y venidas por nuestra querida Bolivia. Conociendo un poco que pues hemos vivido un tiempo larguísimo de colonización y hoy aún todavía existe un poco esa invisibilización de las culturas ancestrales. A veces hay un poco de negar nuestras raíces, nuestros orígenes. ¿Cómo hace Roberto Mamani Mamani para mantener viva esa memoria colectiva de nuestros pueblos, de nuestras vivencias, comunidades, que pues nos hace pensar que realmente llega a las profundidades de cada elemento, de cada color, de cada símbolo? Qué buena pregunta. Siempre a veces me dicen cuál es el éxito, la resonancia de Mamani Mamani, y porque tengo invitaciones de repente a Dubái o a otros países que a veces ni había pensado estar, ¿no? Y la respuesta es que ellos buscan tal vez algo auténtico, original, algo que puedan conversar y hablar de las raíces profundas de nuestra identidad y de nuestra cultura. Entonces, y creo que esa es la respuesta, ¿no? A veces me dicen, pero ¿cuál es la fórmula, digamos, para que tu obra, digamos, lo tomen en consideración? Y creo que es esa fuente inagotable de beber, pues, esa cultura viva, que no es, además no está muerta, digamos, sino latente, digamos, ¿no? Y que sigue, digamos, en vigencia. Entonces, para mí es importante haber adentradome en ese mundo de lo que representa nuestra identidad. Entonces, mi obra está basada en la cosmovisión andina, en su forma de entender el mundo, de ver el mundo. Entonces, están muchos símbolos que manejo, como el agua, la papa, la hoja de coca, la chacana, el símbolo del sayo. Entonces, también practico lo más importante de los saberes, el Aini, el Sumacamaña, y bueno, está todos esos elementos en mi trabajo. Así que estamos permanentemente realizando series donde yo voy trabajando por series, por temáticas, y es una treintena de series. Cada uno cuenta sobre el agua, sobre la hoja de coca, sobre la morenada, cuenta sobre las ahuichas, cuenta sobre los sapos, cuenta sobre Illapa. Son tantas series que cada uno tiene algo que decir. Son voces de nuestra esencia, ¿no? Son voces y fortalezas que hacen de nosotros la grandeza, ¿no? Así es, hermano Roberto Mamani Mamani. Comentarle que en el programa de Warmis Bolivia hablamos bastante de distintos sectores vulnerables, hablamos también de derechos humanos, y precisamente con esta conexión que tienes con lo que es la identidad andina y los pueblos originarios, ¿qué papel crees que juega el arte en la lucha por los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas?
creo que muy poco en la acción, ¿no? Muy poco en el shock visual que debería ser. Tenemos tanta cultura que a veces nos toca poner en la palestra que decir no solamente tenemos estos derechos, sino también somos esto, ¿no? Tenemos tanto por mostrar lo que somos, es decir, falta avanzar, digamos, en los nuevos, yo tengo una serie de los hombres jóvenes, de los niños cóndores, de las niñas amazonas, de las niñas lunas, de los niños jaguares, de las niñas mariposas, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros jóvenes, que tienen que conducir esta tierra con una visión y con un sentimiento. Entonces, para mí es importante hablar de estas voces, de mostrar estos colores, estas formas, y de entender, entonces, de que ellos también entiendan y comprendan. Están ahí en la ciudad del Alto, donde es como la capital de los aymaras, de los migrantes. Están haciendo estos jóvenes cóndores, estos jóvenes chachapumas, que seguramente van a seguir aumentando, digamos, a esta pucara, a esta acumulación de decir, no solamente tenemos los derechos, sino también tenemos el orgullo de mostrarles lo que somos en el arte, en la cultura, en entender el mundo, ¿no? Entonces creo que es un avance que se está trabajando, pienso de esa manera, ¿no? Perfecto. Bueno, para ir cerrando este espacio, querido hermano, te agradecemos mucho por tu tiempo y queremos hacerte una última preguntita. Estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestra querida Bolivia. ¿Cómo ves este momento crítico y hacia dónde podríamos avanzar? ¿Cómo podríamos avanzar? Sabes que mi abuela decía, todo acto, toda actividad son como dos ruedas que van juntos. Si una se pincha, una se malogra, existe el caos, el desequilibrio. Y creo que no hemos puesto en práctica el equilibrio, ¿no? Nosotros tenemos una guía muy importante que es la chacana. La chacana son 4 estrellas, donde siempre andamos en equilibrio, en dualidad, ¿no? Una complementación de la dualidad. Entonces, y es que vivimos en el hemisferio sur, vivimos en el continente del sur, y todos vamos hacia el sur, ¿no? Nosotros nunca vamos al norte. Entonces, creo que a veces perdemos ese eje de perder el equilibrio, ¿no? Y de no respetar, digamos, y de no tener, digamos, ese sentimiento de que tenemos que ir avanzando todos por igual. Y pasa estos desfases, ¿no? Que decía mi abuela, entonces existe el caos. Cuando a veces a la madre tierra se le explota, se le contamina, se le hace todas las barbaridades que se ve, entonces va a haber un desequilibrio, va a haber una crisis. Y esto está pasando a nivel político y a nivel social. Creo que no hemos sabido equilibrar, digamos, parte de la época buena con las épocas malas que podía venir, digamos. Entonces, creo que son como lecciones que estamos nuevamente reaprendiendo y tenemos que aprender hasta
hasta pues entrar en este equilibrio, ¿no? Entonces, la Pachamama es tan bondadosa, tan generosa, que para mí Bolivia es uno de los países más ricos. Yo he estado en tantos países que es la que te da todo, la que te ofrece todo, y tenemos la riquísima cantidad de frutas, de minerales, tenemos tantas riquezas inmensas, digamos, que solamente es mantenerlo en equilibrio, que todos los seres que vivimos acá puedan vivir con toda la plenitud y toda la felicidad que tendría que ser, ¿no? Entonces creo que esto es un revisar, digamos, a estos saberes y a estos conocimientos que han construido nuestros mayores. Nosotros somos los que seguimos aportando para que esto siga avanzando y para los que vienen detrás de nosotros. Entonces es volver a mirarnos a nosotros mismos, volver a entender lo que han construido nuestros mayores, y creo que falta ese sentimiento de seguir caminando todos juntos, ¿no? Entonces yo lo veo de esa manera, por eso yo sigo viviendo en esta tierra que me ha dado, que he nacido, que me ha dado la vida, mis padres, mis mayores. Entonces es seguir contribuyendo, siguiendo aportando. Cada uno de nosotros tiene que aportar. Ustedes lo harán con la comunicación, con la sabiduría de las Guarmis. Yo lo haré con el color, y mucha otra gente hace pues con el oficio que tiene, con las habilidades que tiene. Entonces creo que nos falta ese sentimiento de andar en equilibrio. Nivamani, un agradecimiento muy especial del programa Guarmis Bolivia por participar de nuestro programa. Estaremos con bastantes noticias en torno al arte que realiza el hermano Roberto Mamani en las fiestas patronales allá en el departamento de Oruro. Entendemos que la Virgencita le ha puesto una vestimenta que ha sido pintada y ha tenido ese arte también del hermano Roberto Mamani, y otra fiesta patronal que se acerca acá, como es la fiesta de Gran Poder. Muchas gracias, hermano Roberto, hasta una siguiente oportunidad. Sabemos que el tiempo en radio vuela, pero próximamente esperamos tenerlo, ya poder abordar otros temas también que son importantes y tiene que ver mucho con esa cosmovisión, con este arte que usted expresa a través de sus pinturas, hermano. Muy bien. Toda la energía de los Andes, toda la energía de la Pachamama, toda la energía de los saberes, y la cosmovisión andina se resume en una palabra, en un concepto tan simple: que todos vayamos adelante, que nadie se quede atrás, y si alguien se queda hay que llevarlo de nuestras manos para que vayamos todos juntos. Entonces, y el Aini, que no hay que olvidarse, el Aini es cuando uno recibe, tiene que devolver, que es la reciprocidad. Entonces tenemos que poner en práctica, y que todo esto sirva para seguir seguir teniendo coraje en estas adversidades. Gracias, hermano. Un hayaya. En Guarmis conocemos a las mujeres en la historia. En su programa Guarmis hablamos de la escritora, poetisa y precursora del feminismo en Bolivia, Adela Zamudio. Nació el 11 de octubre del año de 1854 en la ciudad de Cochabamba. Estudió en la Escuela Católica de San Alberto, pero solo cursó hasta tercero de primaria, pues en esos tiempos era la máxima educación que se le ofrecía a las mujeres. Sin embargo, continuó instruyéndose a través de la lectura para luego trabajar como profesora. Adela desarrolló una significativa labor sociocultural en favor de la emancipación intelectual y social de la mujer. La insigne poetisa se rebela contra un sistema con predominio masculino y es combatida inclusive por la Iglesia Católica, que en ese momento representaba el poder y la autoridad máxima al interior de la sociedad. En el año de 1901 fundó una academia de pintura en Cochabamba, y en 1916 el Liceo de Señoritas, que lleva su nombre. Adela Zamudio fallece en su ciudad natal el 2 de junio de 1928, a los 73 años de edad.
En su tumba en el cementerio de esta ciudad se puede apreciar el epitafio que ella misma escribió. Vuelo a morar en ignorancia estrella, libre ya de suplicio de la vida. Allá os espero, hasta seguir mi huella, lloradme ausente pero no perdida. En el año de 1980, en homenaje al nacimiento de la poetisa, durante el gobierno de la presidenta Lita Guiller Tejada, se instituye el 11 de octubre de cada año la celebración del Día de la Mujer. Escuchas Las Warmis. Y así de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de Warmis Bolivia, este podcast que ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes, hermanos y hermanas. Debemos saludar a nuestras emisoras aliadas que semana tras semana difunden el programa de las Warmis en distintos horarios. Radio Estudio en la ciudad del Alto. También saludamos a Red de la Diversidad Huaynatambo en la ciudad del Alto, Yemba Tirenda en Tarija y Zipas Tambo en Sucre. Un abrazo muy cordial, un abrazo también grande para la Agencia de Información de Chuquisaca, Radio Adich, FM Sucre, y también a todas las comunidades que integran y nos sintonizan a través de Red Yungas en el Departamento de La Paz. Otro abrazo grande para este sector que tiene bastante fauna en nuestro país, por flora y fauna, como es el sector de Rurrenabaque, con las radios Río y Radio Tacana. Un abrazo grande, con mucho cariño para estos sectores. De la misma manera, enviamos un saludo muy cordial. Radio Integración en La Plata, Argentina, donde pues se concentra una gran comunidad de nuestras compatriotas y nuestros compatriotas. También saludamos a la red de comunicadores populares del Mercosur y al sector principalmente de género que siempre baja la señal de las Warmis Bolivia. Saludamos a los medios digitales que se están sumando a nuestra red de medios aliados, Informa Bolivia desde Santa Cruz, y a Noticias Aigún y la página Bolivia también que pues difunden nuestros contenidos. Así es, Warmi Claudia, también tenemos que indicar a nuestros oyentes y a las personas que nos observan a través de las redes sociales que nos pueden sintonizar por Facebook, YouTube, también estamos en el TikTok, en Spotify también, y los mensajes que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico como es warmiboliviaz@gmail.com. Y bueno, así de esta manera cerramos el programa de Warmis Bolivia. Warmi Claudia, tan rápido se fue el tiempo. Se fue volando. Solo quería agradecer, pues, querida Warmimao, los mensajes que han llegado, sugerencias de algunos temas que vamos a estar programando en las siguientes semanas. Así que de esta manera nos despedimos por ahora. Un gran jayaya. Gran jayaya. Gracias. Y como diciendo, ay, si Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón quién eres tú.